Bueno, quizá, hermanos, es algo importante la palabra hermanos, ¿no? En Cristo, y realmente, para vez de ser hermanos, pues obviamente tenemos que ser hijos de un mismo Padre, esa comunión que existe. Solamente quisiera recordar un versículo que quizá lo sabemos de memoria, pero que es muy importante para saber cómo es que podemos pertenecer a un mismo Padre y llamarnos hermanos en Cristo, para ser realmente, para que exista esa hermandad y poder cumplir lo que habla en Salmos, que dice, mirad cuán delicioso y es habitar los hermanos juntos en armonía. Para que haya esa armonía, pues quisiera leer Evangelio de Juan, solamente esta partecita nomás, porque yo sé que muchos hermanos van a participar del discernimiento de la palabra de esta noche. Evangelio de Juan, capítulo 1. Podríamos leer los versículos 12 y 13. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quizá no necesite mucho, no necesita explicaciones muy claras el texto, dos cosas que necesitamos para ser hijos de Dios y por tanto ser hermanos entre sí. Primero, recibir ese grandioso regalo que Dios nos dio a través de su Hijo. Y lo segundo, creer en su nombre. Recibiendo y creyendo, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad, el consentimiento de Dios para que seamos hijos de Él. Y este regalo, pues, no es que nos venga de sangre, ni de voluntad de carne, no es por ningún hombre, ni de voluntad de varón. Eso simplemente viene de Dios, es un regalo divino, es digamos, una potestad divina, la cual considera Dios llamarnos hijos. Entonces, solamente dos cositas, recibir y creer. Qué gran bendición para podernos llamar hermanos y poder ser hijos de ese mismo Padre. Solamente esa introducción nomás, hermanos, y están invitados todos los hermanitos para poder participar en esta noche. Gracias. Nuestro amado hermano nos acaba de compartir que para estar en Cristo Jesús debemos ser nosotros hijos de Dios y que para ser hijos de Dios, como dice la palabra de Dios en el versículo ya leído, tenemos que creer en el Señor Jesucristo, escuchar su palabra, creer en el Señor Jesucristo. Entonces Él nos permite que seamos hijos de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19, dice la palabra de Dios. Así que ya no somos de extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien
todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, nosotros hemos llegado a ser parte de la familia de Dios. Dice que aquí en este mundo ya somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros, dice la palabra de Dios, nos ha hecho sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso para nosotros es maravilloso, que ya no somos extraños, somos hijos de Dios, somos siervos del Señor, escogidos. Bendito sea el Señor. Y quienes tuvieron esta experiencia de manifestar que son extranjeros y entendieron que hay una esperanza gloriosa mucho más allá de la muerte. Tenemos el ejemplo en Hebreos capítulo 11, versículos 9, 10. Pues Abraham estuvo, si podemos leer Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10. Por la fe habitó, hablando de Abraham, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Nosotros también estamos esperando ir a morar en las mansiones celestiales que el Señor Jesucristo nos fue a preparar. De igual forma, nosotros también nos consideramos peregrinos en este mundo. El Señor Jesucristo oró diciendo: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Ya no somos parte de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y hay un versículo maravilloso sobre este tema en Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Qué privilegio tan grande. Nosotros que merecíamos la condenación eterna, ahora, gracias a la bondad y misericordia del Señor Jesucristo, somos llamados hijos de Dios. Adelante, mis amados hermanos. El Señor bendiga su palabra.
Solamente tienen que habilitar sus micrófonos y continuemos escudriñando la palabra de Dios. Hermanos, vamos a leer Hebreos capítulo. Leamos a partir del versículo 11. No. ¿Qué capítulo, mi hermano? 2:11. 2:11. Gracias. La escritura dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Ahí vamos a parar tantito. ¿Con qué autoridad nos hacemos llamar hermanos? Es con la autoridad que la Escritura nos da. Nos muestra la carta a los Hebreos que el mismo Señor Jesús no siente pena al mirarme a mí, al mirarlo a ustedes, decirnos hermanos. Es algo tremendo, hermanos, que no podemos apreciar mucho a veces. Pero así es, el Señor en medio de la asamblea dice, anunciaré a mis hermanos nombre. Entonces, por eso nos llamamos hermanos. También vamos a Mateo, que son pasajes conocidos. Capítulo 23, versículo. Vamos a leer a partir del versículo 8. Dice la palabra de Dios, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, que uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Así que, hermanos, es el Señor el quien enseña a los discípulos a que entre ellos se llamen hermanos, porque compartimos el mismo Padre de familia. Este es Dios. Lo vimos en Efesios, lo leyó nuestro hermano Wilson, capítulo 2, versículo 19. Miembros de la familia de Dios. Dios es el que engendra. Si vamos, por ejemplo, bueno, no vamos a verlo mejor, solamente lo voy a decir, hermanos. La primera carta de Pedro, el capítulo 1, nos enseña que es Dios quien engendra por medio de la palabra. El capítulo 2 nos enseña que es Dios quien da el crecimiento por medio de la palabra, que es la leche espiritual no adulterada. Así que cuando Dios engendra por medio de la predicación del evangelio a una persona, da nueva vida y, ¿verdad? Como nos enseña la palabra de Dios, nace de nuevo, es miembro de la familia de Dios, es como un bebito que llega a la familia. Yo recuerdo cuando mis hermanos más pequeños llegaban a la casa, era algo especial que mi papá, mi mamá y los que ya éramos grandes nos juntábamos alrededor del que recién acababa de llegar. Así es, hermanos,
Cuando alguien pone su fe en el Señor Jesucristo, da por la fe en el Señor Jesucristo, él cree y se salva, nace de nuevo, es hecho miembro de la familia de Dios, es un recién nacido, es nuestro hermano. Leamos, por favor, este sí lo quiero leer con ustedes, hermanos. Primera de Juan 5. Versículo 1. Dice la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, este es Dios quien da vida, quien engendra, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, decimos que amamos a Dios, bueno, Él ha engendrado a otros, hay que amarlos también a ellos, que han sido engendrados por Dios, es decir, son nuestros hermanos. Entonces, por eso Dios en su palabra nos enseña, entre nosotros nos llamemos hermanos. Tenemos hermandad con nuestro Señor Jesús, tenemos hermandad con otros. Un sentido es algo especial, hermanos. Así que cualquier persona que va a nuestras reuniones, que está allí de oyente, sea joven o adulto, si no ha creído en el Señor Jesucristo, si no ha nacido de nuevo, no es nuestro hermano. Con mucha pena tenemos que decirlo, pero no es. Es amigo, es conocido, quizás es un familiar, puede que tenga mucho tiempo yendo, escuchando, pero todavía no es hijo de Dios. Para ser hijo de Dios, tenemos que aceptar al Señor Jesucristo. Eso lo vemos en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 12. Leámoslo también, por favor. La palabra de Dios dice así: mas a todos los que le recibieron, hablando del Señor Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es la manera en que una persona puede llegar a ser hijo de Dios y en el acto convertirse en nuestro hermano. Esta es la única manera, hermanos. Así que las Escrituras nos hablan de hermanos según la carne. Pablo habla de eso, de sus hermanos los judíos. Eso lo entendemos claramente, pero aquí estamos hablando de hermanos en la fe. Aquellos que han sido engendrados por el mismo Padre que es Dios. Gracias, hermanos. Gracias a usted, hermano Ernesto. Solamente un poquito nomás. Nuestro hermano leyó algo hermoso en Hebreos que dice que nuestro Señor Jesucristo, dice mismo Él, que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué maravilloso, sí, entre nosotros nos da gusto tener hermanos, de saber que hay hermanos en todo el mundo, hijos de un mismo Padre, por esa voluntad del mismo. ¿Cómo no darnos mayor gusto de que nuestro Señor Jesucristo también nos ha llamado también como hermanos y que no se avergüenza de hacerlo? Por tanto, solamente quisiera como compartir un versículo que encuentro aquí en Marcos capítulo 3, algo acerca de los hermanos, que habla el mismo Señor Jesucristo. Un mensaje bien bonito que da en Marcos 3, capítulo 3, versículo 31 en adelante. Dice la palabra del Señor así. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Versículo 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él les dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan.
33. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y miren lo hermoso que dice aquí. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Un versículo muy hermoso, ¿no? Que sus hermanos, sus medios hermanos, digamos, en la carne, fueron a buscarle. Pero según este pasaje, pues los hermanos realmente que él valora o que da crédito y que no se avergüenza de llamar hermanos, pues dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bueno, para analizar profundamente, ellos estaban escuchando la palabra del Señor, estaban allí a los pies del Señor. Un consejo que nos da el Señor Jesucristo, él mismo, diciendo que quién es hermano. Solo es hermanos. Es lindo ver, hermanos, que sus hermanos del Señor Jesús parece que no creyeron en él hasta que después que había muerto y resucitado. Y en Hechos capítulo 1, recién se ve que sus hermanos están a su lado. Se ve que eran hermanos en la carne, pero les había faltado hasta este punto nacer en el Espíritu. Es interesante, hermanos. Juan es el que habla de que como somos nacidos en la familia de Dios. Nuestros hermanos han leído en 1 Juan 1:12 y también en la epístola de Juan. Y esta es una cosa muy preciosa, hermano. Somos nacidos según 1 Pedro 1:23, que somos por la palabra de Dios, es la simiente incorruptible. Pero cuando se toca la cuestión de los escritos del apóstol Pablo, hay otra verdad que también nos enseña, hermanos, es que somos hijos por adopción. Si vemos en Efesios capítulo 1, hermanos, en el versículo 4 y 5, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora usted sabe, cuando un hijo nace en la familia, lleva la misma vida de la familia. Por esto muchas veces los hermanos son parecidos, porque tienen la misma vida. Y es verdad, hermanos, en las cosas de Dios, cuando nacemos de nuevo de verdad, hay la misma vida y se ven las mismas características. Pero aquí es un poco diferente, hermano, y es de meditar, porque en versículo 4 dice que nos escogió, y cuando unos padres quieren adoptar un hijo, lo escogen, van al huerfanatorio o otra parte para escoger un hijo y adoptarlo. Y tiene los mismos derechos un hijo adoptivo que un hijo nacido en la familia. Es interesante, hermanos, porque en el caso nuestro somos las dos cosas. Lo que los hermanos han hablado de nacer en la familia de Dios es la pura verdad. Pero también somos escogidos y adoptados en su familia. Otro versículo que nos habla de esto, hermanos, en Romanos capítulo 8. Veremos un momento el capítulo 8 y versículo 15, creo que es.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Así que en lo natural, hermano, un hijo es hijo por nacimiento o en cambio por adopción, no los dos. Pero en el caso nuestro, hermanos, somos hijos por nacimiento, también somos hijos por adopción. Pero es bueno ver, hermanos, la cuestión de adopción en la familia de Dios se trata más el apóstol Pablo en su ministerio. Y el apóstol Juan se trata más de hijos nacidos en la familia. Así que es para meditar, hermanos. Señor, nos ayude. Muchas gracias, hermano Roberto. Gracias por su meditación. Qué gozo saber que somos hijos porque hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. Y a más de eso, hemos sido escogidos. Unos dos niños en el hogar donde que había un niño adoptado se pusieron a discutir y el que era hijo natural le dice, bueno, tú no eres parte de nuestra familia, a ti te encontraron. Entonces el otro le dijo, sí, yo no he nacido de mi papá y de mi mamá, pero a ti no te escogieron, a mí sí me escogieron. Y qué gozo, nosotros somos las dos cosas. Hemos nacido y hemos sido adoptados, escogidos, aunque no lo merecíamos, porque lo único que nosotros merecíamos es el castigo eterno a causa de nuestros pecados. Y qué gozo, qué privilegio tan grande. Versículo 2 termina diciendo, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Maravilloso es esto, ser hijos de un Dios eterno, de un Dios todopoderoso, de un Dios omnipresente. Bueno, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Cómo nos podemos comparar? Porque somos tan insignificantes de acuerdo a la maravillosa grandeza de nuestro Padre. Y lógicamente que si queremos tener paz, tenemos primeramente que aceptar la gracia del Señor Jesucristo. Adelante, mis amados hermanos, podemos continuar con el versículo 3. Hermanos, buenas noches. Disculpen si leo algún versículo, hermanos, que ya leyó otro hermano. Cuando meditamos, hermanos, y miramos en el libro de Génesis, no vamos a ir ahí, pero son versículos muy conocidos entre nosotros. ¿Cómo es que Dios hizo al hombre a su imagen? Ahora ya sabemos la historia, el hombre cayó y realmente el ser humano, si el trabajo del hombre sería, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, mostrarle a los ángeles cómo es Dios, porque los ángeles no fueron hechos a la imagen de Dios, pero nosotros sí, el ser humano. Dios hizo a Adán a la imagen de Dios. Si viniera a este mundo los ángeles y dijeran, vamos a ver cómo, vamos a conocer más a Dios, como esto es algo, es más un ejemplo, no es una realidad. Ellos conocen a Dios mejor que nosotros. Es un ejemplo solamente.
el hombre diera un mal testimonio de lo que es Dios, porque realmente el hombre hace lo que dice la Escritura como el príncipe de la potestad del aire. Así que está hablando de Satanás. Pero Dios en su plan sigue con su plan no termina por causa del pecado que entró en el hombre, y Dios lo vuelve a retomar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos a Romanos 8, ahí donde estábamos ahorita, y quisiera leer un versículo, hermanos, el versículo 29, nos habla de cómo nuestro Señor Jesucristo, Él es el primogénito. Así que Él es nuestro hermano y es nuestro hermano mayor. Y en otras partes en la Escritura nos dice que fuimos hechura suya, así que fuimos criados en Cristo Jesús. Así que Dios ahora en la nueva creación nos ha hecho para que reflejemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 8 y el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que somos una familia muy grande y nuestro Señor Jesucristo, Él es el primogénito, que es el hermano mayor. Así que Dios vuelve a tomar su plan que empezó con Adán, y ahora en la iglesia la obra del Espíritu Santo es que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que qué hermosa posición tenemos, hermanos, de ser partes de la familia de Dios. Hemos sido adoptados y el Espíritu Santo dice en el versículo 28, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que Dios obra lo que sucede en nuestra vida porque Él está haciéndonos a la imagen de su Hijo. Pero es importante ver eso, hermanos, cómo es que el plan de Dios sigue adelante y Dios quiere que el ser humano, en este caso la iglesia, sea hecha a la imagen de Cristo. Así que si regresamos a Colosenses 2, un punto también que quisiera hablar de este versículo, hermanos, es como dice que estos hermanos están en Colosas. Así que cuando se escribió esta carta, estaba esta asamblea en Colosas y el apóstol Pablo mandó la carta a esta ciudad donde estaban estos hermanos. El día de hoy, sí, tristemente hay tantas divisiones y hay mucho de los hermanos, se puede decir, con la palabra de Dios no se ponen de acuerdo. El caso es que hay muchas divisiones entre el cristianismo. Y si Dios mandara una carta a una ciudad, ¿quién la recibiría? En este caso, cuando se escribió esta carta, sí estaba el testimonio, estaba de la forma correcta. Así que ellos podían recibir esta carta fue mandada a los hermanos. Hermano Chuy, adelante. ¿O ya terminó su...? No, está bien así, hermano, gracias. Hubo una interrupción, disculpe, no sabemos cómo. Siga, hermano, siga. No, está bien. Nomás como lo que estaba diciendo al último es cómo es que cuando se escribió esta carta, el Espíritu Santo tenía la unidad del Espíritu. Que la asamblea estaba reunida en un solo lugar. Así que es hermoso ver eso. Estos hermanos estaban en Colosas. Gracias, hermanos. Gracias a usted, hermano. Vale, ya bueno, nuestros hermanos han compartido con bastante claridad y vale notar algo más de lo que comparte pues nuestro hermano Chuy, que pues estos hermanos estaban en Colosas, pero Pablo antes no había estado en Colosas, no conocía a estos hermanos y sin embargo pues los llama
santos y fieles hermanos en Cristo, y dice pues de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es algo bonito de notar, nada más de esto. Pero a pesar de que Pablo escribe esta carta directamente a los hermanos de Colosas, él estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo y como lo estamos comprobando en estos momentos, estamos escudriñando la carta a los colosenses, pero esto es como si fuera escrito para mi propia vida. Absolutamente tiene vigencia y validez para todos y cada uno de nosotros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que nosotros tengamos instrucciones claras y precisas de cómo debemos vivir, honrando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial es fiel. Nosotros muchas veces somos infieles. Nuestro Dios y Padre es bueno. Nosotros somos los malos. Entonces debemos dar gracias al Señor que esta carta a los colosenses nos ayuda a que nosotros podamos entender la voluntad de Dios, enderezar nuestros pasos y esforzarnos en seguir las huellas del Señor Jesucristo, su carácter precioso para que nosotros vayamos creciendo en Él. Adelante, mis amados hermanos. Es por esto, hermano Wilson, que dice en capítulo 4 de Colosenses y versículo 16, cuando esta carta haya sido leído entre vosotros, haced que también sea leído en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la lees también vosotros. Así que ese es el razón que nosotros, hermanos, en nuestra reunión de asamblea, tenemos estudio bíblico, mucho concentramos en las epístolas, porque se trata, lo que habló a los colosenses, es lo mismo para nosotros, porque ahí había muchos que eran gentiles como nosotros, así que nos toca la verdad a nosotros igual que a ellos. Qué precioso, hermanos, ver que podemos hacer lo mismo que hicieron en estos primeros días de la iglesia. Hermanos, el versículo 3 dice: siempre orando por vosotros. Hay ocasiones en las que el apóstol Pablo dice: doy gracias a mi Dios orando por ustedes en forma singular, pero en esta ocasión lo que está diciendo es plural, porque dice: orando por vosotros damos gracias a Dios. Quizás Timoteo oraba junto con Pablo por los hermanos de Colosas, pero podemos añadir un tercero más. En el capítulo 4 tenemos a Epafras. Versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Quizás por eso comienza diciendo: siempre orando por vosotros. Hermanos, cuando lleguemos a la presencia del Señor, oiremos los nombres
de aquellos que oraban por usted y por mí, porque seguramente el Señor habrá de recompensar a aquellos que se dedicaron a este servicio de la oración, como Epafras, que oraba de una manera que la palabra traducida en su original es agonizando. Hermanos, hay muchos hermanos que oran por usted y por mí. Gracias a Dios por aquellos que oran así. El versículo sigue diciendo, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Noten, hermanos, que en el versículo 2 dice Dios nuestro Padre, pero aquí en el versículo 3 habla de Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo hace una separación, quiere que distingamos entre estas dos frases. Y quizás puede referirse, hermanos, a Juan, capítulo 20, versículo 20. Vamos a leerlo. Me equivoqué de versículo, hermanos. Es el versículo 17. Sabía que andaba por ahí, pero... Versículo 17, el Señor dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hermanos, quizás no entienda mucho, pero el Señor Jesús está enseñando que de una forma especial, Él es Hijo de Dios, en la cual nosotros no somos. Nosotros sabemos que Él es el Hijo de Dios, que está en el seno del Padre. Nosotros no se nos llama así, se nos habla que somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre. Pero este lugar es reservado especialmente para nuestro Señor. Creo que por eso habla de la distinción entre Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de nosotros. Regresando, hermanos, a Colosenses. Dice el versículo 3, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un punto más, hermanos. Nuestro hermano Wilson nos había pedido que meditáramos en la palabra hermanos del versículo 2. Ya hablaron sobre esta palabra. Nada más que estaba pensando en Romanos 8 que leyó nuestro hermano Chuy. La escritura dice para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es Romanos 8, 20. No estoy seguro si es 28. Vamos a ver. Es 29, sí. Muchos hermanos. A veces pensamos en las asambleas que son pequeñas y miramos, somos poquitos hermanos. Hermanos, la palabra de Dios dice muchos hermanos. Son muchos. Cuando el Padre junte a sus hijos en su casa, hermanos, veremos a estos muchos hermanos. Ahí vamos a estar. Gracias, hermanos. Gracias a usted, hermano Ernesto. Quisiera solamente un poquitico nomás de Colosenses para relacionar la palabra hermanos con la palabra oración. Es una de las características primordiales que lo enseña desde que apareció la iglesia en sus primeros días. Esta era una de las características, la oración para poder estar juntos.
Quisiera leer solamente un versículo nomás. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Algo bien importante. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eran de la familia de Dios, estaban añadidos a la familia de Dios. Hermanos ellos entre todos, hijos de Dios. Y con estas características, 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nuestro hermanito, uno de nuestros hermanitos hablaba acerca de la oración, que hablaba Pablo que oramos. Entonces, esa es una de las características también de entre hermanos, la oración. Y es la oración la que nos mantiene unidos también entre todos. Solo eso nomás, hermanos. Siempre orando por vosotros. A veces hay hermanos que no oran ni siquiera por sí mismos. Pero qué maravillosamente Pablo nos dice siempre orando por vosotros. Es decir, que está preocupado por sus amados hermanos en Colosas, como ya se dijo, a quienes ni siquiera conocía personalmente. Pero él sabía que habían creído en el Señor Jesucristo, que estaban creciendo poquito a poco en el conocimiento de la palabra de Dios, y también sabía de los problemas que podían surgir en Colosas por causa de las vanas filosofías, de los judaizantes, de las falsas doctrinas. Por esta razón, Pablo siempre estaba preocupado con amor por sus amados hermanos en Colosas, siempre orando por vosotros. Y esta palabrita siempre, es decir, dice constantes en la oración. Siempre que doblamos nuestras rodillas, siempre que buscamos un tiempito para orar a nuestro Dios por nuestros propios problemas, para dar gracias al Señor por las bendiciones que Él nos da, debemos recordar de nuestros amados hermanos. Tenemos que pensar en el cuerpo de Cristo. El día de hoy, nuestro hermano Jaime nos da a conocer que la mamá de nuestro hermano Mike Arana ha fallecido, y sabemos que queda un vacío en el corazón de nuestro amado hermano Mike y toda la familia. Debemos orar para que Dios le dé la consolación que él necesita. Tenemos que practicar esto que Pablo nos está dando ejemplo, siempre orando por vosotros. Qué bueno, amados hermanos, con gratitud en lo más íntimo de mi corazón, pues agradezco a todos los amados hermanos que se acuerdan de mí en sus oraciones, porque de no ser por las oraciones de los justos, quién sabe, yo no estaría en mi debilidad, no estaría fiel al Señor Jesucristo, pero la oración del justo puede mucho. Nos esforcemos orando en todo tiempo por nuestros amados hermanos. A veces tenemos oportunidad de orar
estamos transportándonos de un lado a otro en una movilidad, en un bus, en una guagua, pues podemos orar, recordar de nuestros hermanos, recordar de todas las situaciones que nos rodean y clamar al Señor para que nos guíe, para que nos ayude. Amén, amados hermanos. El Señor siga bendiciendo su palabra. Hermanos, voy a hablar un poquito en el versículo 4 y luego me regreso al 3, hermanos, porque creo que es importante ver lo que produjo esta oración de Pablo hacia Dios el Padre tiene que ver con lo que pasa en el versículo 4. En el versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Esto era lo que caracterizaba la vida de los hermanos en Colosas, una vida de fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los de Colosas no conocieron a nuestro Señor Jesucristo en persona, así que ellos estaban en la situación que nosotros estamos el día de hoy, hermanos. Nosotros tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, quien no lo vimos en persona. Así que el apóstol Pablo se gozaba de ver la fe que estos hermanos en Colosas tenían, pero eso también llevaba a que estos hermanos tenían amor para todos los santos. Ahora, en el versículo 6 del capítulo 2 de Colosas, es importante ver que la Escritura nos dice que como recibimos al Señor, andemos en Él. Así que la vida cristiana es una vida de fe. No solamente tenemos fe para creer en el Evangelio, sino seguimos teniendo fe en lo que leemos en la Escritura. La palabra de Dios es lo que es la palabra de Dios. Y Dios quiere que le creamos. Así que tenemos que vivir por fe todos los días. Debe ser la base de nuestra vida. Especialmente ahorita, hermanos, con esto del coronavirus, muchas personas están pasando a la presencia del Señor. Y estamos hablando de hermanos que están en comunión, hermanos en Cristo. Pero cuando miramos en la Escritura, hermanos, realmente el Señor Jesús es quien tiene las llaves de la muerte. Y siempre lo ha tenido. No es que Él apenas lo empezó a tener ahora que empezó el coronavirus. Él lo tenía antes y siempre lo tendrá. Así que no se escapa nada de las manos del Señor y debemos de aprender a tener fe y creer lo que dice la Escritura. Pero fíjense lo que dice el versículo 6, Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Entonces, ¿cómo lo recibimos? Por medio de la fe. Así que estos hermanos eran unos hermanos que tenían fe, vivían y sus vidas era una vida de fe en quien es la fuente de nuestras vidas, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, además quiero que miremos un puntito acerca de, porque quisiera que miráramos unos versículos en Filipenses, en la carta a Filemón, pero antes vamos al capítulo 4. Capítulo 4 aquí de Colosenses, nomás para ver algún punto, hermanos, la similitud de Filemón con los hermanos en Colosas. Si miramos en el versículo 9 de Colosenses 4, dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Así que Onésimo era el esclavo que había huido de Filemón. Entonces, hermanos, Filemón se congregaba en Colosas. Entonces, ahora si vamos a Filemón, y lo más hay no hay capítulos, a Filemón y el versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Así que aquí miramos lo que caracterizaba también a Filemón. Entonces, así que en esta iglesia de Colosas, los hermanos se habían entregado sus vidas a Cristo. Realmente vivían una vida
de fe y tenían un amor hacia todos los santos. Otro versículo, hermanos, en Hebreos. En el capítulo 11 nos habla de lo que es la fe y nos da una lista de hombres de fe. Así que Dios quiere que nosotros vivamos por fe. Ahora, pero quiero que miremos algo en el capítulo 13 de Hebreos y el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores. Entonces, son los hermanos que Dios usa para alimentarnos de la palabra de Dios, o que nos guardan cuando nos desanimamos, nos animan. Dice, que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Así que no dice que imitemos su conducta, nomás dice que miremos el resultado de su conducta, pero lo que dice que imitemos es su fe. Entonces, ¿cómo es que ellos vivían con una fe en el Señor Jesús? ¿Cómo es que entregaron sus vidas para el servicio a la obra del Señor? Entonces, se puede decir que todos nosotros, hermanos, estamos dando testimonio de nuestra fe. Y como les digo, aquí está el consejo de imitar la fe. Si regresamos a Colosenses 2, ahora sí en el versículo 3, Pablo dice que siempre está orando por vosotros. Siempre estoy orando por vosotros. Entonces era algo, Pablo, que al escuchar, él había escuchado acerca de los de Colosas, él no había ido nunca con ellos. Dice, siempre orando de vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo es que la vida de los colosenses, esa fe que tenían en el Señor Jesús y el amor que tenían para con todos los santos, llevaba a Pablo a adorar a Dios? Esto subía como un olor grato, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo dándole gracias a Dios por la obra que Dios estaba haciendo con los colosenses. Y eso es lo hermoso del cristianismo, hermanos, algo real. Dios viene y cambia nuestras vidas y pone esa fe en el Señor Jesús y ese amor también para con todos los santos. Así que, hermanos, esto es se puede decir, es una marca externa de los verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Tristemente, el Señor conoce a los que son suyos y entre nosotros, entre la iglesia, hay de seguro personas que no son salvas, pero aquellos que son salvos, el Espíritu Santo está obrando que en nuestras vidas para que vivamos una vida de fe en el Señor y amor para con los hermanos. Gracias, hermanos. A usted, hermano, muchas gracias. Aún quedan unos 12, 13 minutitos para seguir analizando. Adelante, hermanos. En versículo. Buenas noches, hermanos. ¿Se oye bien? Sí, hermano. Miguel, adelante, hermano. Bien pueda. Mi internet no está muy estable, dice inestable, pero voy a intentar decir algo corto. Estaba leyendo el versículo 5, que dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, Hermanito Miguel, creo que perdió. causando los santos. Parece que nuestro hermano Miguel tiene problemas de internet. Adelante, mi hermanito Roberto. Iba a mencionar, hermanos, en versículo 4, ya hemos hablado de la fe en Cristo Jesús
el amor a todos los santos. En versículo 5, la esperanza. Estas son las tres cosas de la fe cristiana: fe, amor, esperanza. Y se ve los tres en un solo lugar. Este es lo que se encuentra en tantas partes del Nuevo Testamento, hermano. Fe, amor y esperanza. Nótalo, hermanos, en 1 Corintios 13 es otro lugar que se ve estas tres cosas. 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que tenemos aquí, hermanos, y en tantos otros lugares de la Escritura se ve clarito estas tres cosas: fe, amor, esperanza. A veces fe, esperanza y amor. Pero la cosa es que son tres cosas relacionadas con la fe cristiana, hermanos. Señor, yo veo que es muy interesante verlos aquí. Amén, hermano. Vemos que Aún tenemos nuestros tiempo para seguir. vemos que nuestros amados hermanos no solamente tenían fe, pero tenían amor para todos los santos. Qué cosa más agradable. No dice que debemos amar solamente a los hermanos que nos caen bien. Dice que debemos amar a todos los santos. Y Dios permita que esta cualidad sea algo que se manifieste en nuestra vida. ¿Qué es esta cualidad? Pues no es otra cosa que nosotros debemos manifestar la fe genuina que tenemos en el Señor Jesucristo a través de nuestra vida, a través de nuestra experiencia. Qué bueno es que si nosotros cumplimos el mandamiento del Señor, porque el amarnos los unos a los otros es un mandamiento. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en el versículo 17 lo ratifica: esto os mando, que os améis unos a otros. Y como si esto fuera poco, en Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 23, dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo
ha mandado. Ahí está. Es un mandamiento de nuestro Dios que nos amemos los unos a los otros. Segunda de Juan, el versículo 5 y 6, podemos leer. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Aquí nosotros estamos teniendo la explicación de que es un mandamiento que nosotros debemos tener. Ahora, ¿por qué amarnos? ¿Por qué nosotros tenemos que cumplir este mandamiento? En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Es como dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. Y uno de los que están en la lista del fruto del Espíritu Santo, en Gálatas 5:22, dice: más del fruto del Espíritu es amor sobre todas las cosas, y algo que permanecerá eternamente es el amor, como ya nos leyó nuestro amado hermano en Primera de Corintios 13:13. Nosotros tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Él nos amó primero. Nosotros no lo hemos amado primeramente. Él nos amó primero, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo no amarlo a nuestro Dios, a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, con gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros? Porque a través de su palabra va renovando nuestra mente. A través del Espíritu Santo va redarguyéndonos de pecado. Y así nos va permitiendo que seamos fieles. Él permanece fiel. Nosotros tenemos que avergonzarnos de nuestro Dios y clamarle que nos ayude a permanecer fieles. Dios bendiga su palabra, amados hermanos. Ya estamos en el tiempo, sin embargo, vale tal vez solo dar una leída rápida que dice: siempre orando por vosotros. Y bueno, orar pues es conversar con Dios, no es una fórmula mágica para que Dios haga nuestros deseos, no porque muchos hermanos estén orando por una causa, Dios va a cambiar su voluntad y va a hacer esto.
y pues es la obra de Dios. Y es muy bueno, o sea, también vale notar, siempre orando por vosotros, es decir, cuando hablamos con Dios, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aquí pues Pablo comienza con esta oración y pues de pronto aquí vale notar, porque a veces, como nos dice Santiago, orad, pedís y no recibís, porque pedís mal, pedís para vuestros propios deleites. Entonces, vemos que aquí Pablo oraba y todos los que oraban daban gracias a Dios por cómo estaban andando en Colosas, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, dice, y del amor que tenéis para todos los santos, como han explicado los hermanos. Y en el verso 9 también continúa, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos nuevamente de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces vemos el motivo de la oración de Pablo. No era de pronto salud o riquezas que a veces pedimos tal vez por esto y no está mal, pero no debe ser. El Señor Jesucristo pues nos mandó, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es decir, pues vemos también aquí un ejemplo de cómo orar por nuestros hermanos. Si a veces de pronto, tristemente, pues se escucha que se pide porque Dios los bendiga económicamente en vez de pedir que vengan al conocimiento de Dios. Esto para meditar nada más, perdón hermanos, que alargue. Solamente compartir un último versículo debido al tiempo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra del Señor, orad sin cesar, que debe estar permanente en la oración. ¿Cuánto dijo? Y es por ello como a través de esta oración nosotros podemos encomendar no solamente a los hermanos nomás, ¿no? Sino a todas las personas, Inclusive dice que la oración que oremos, dice, por los que están en eminencia, por los reyes, por los que gobiernan, para que les dé sabiduría en las decisiones que hay que tomar. Y por todos y cada una de las personas que están sufriendo en este mundo. Realmente es esa conversación, esa petición que se hace a Dios. Y como dice nuestro hermano, no porque Él quiera hacerle cambiar de voluntad a Él, sino que es una obligación de estar conversando con Dios para que en su misericordia atienda nuestras súplicas. Hermanos, buenas lecciones que hemos aprendido hoy en esta noche a través del estudio de la palabra del Señor. Mil gracias a todos y cada uno de los hermanitos que han participado. Nuestro hermano Chuy, nuestro hermano Roberto, nuestro hermano Ernesto. Mil gracias por esa participación. Y de antemano extendemos la invitación de aquí a 8 días para el día sábado en que Pasto y Quito se han unido para el estudio de esta hermosa carta. Mil gracias a todos y cada uno de los hermanitos que están en sala. Y si hay algún hermanito que quiera
despedirnos en oración por esta noche, bienvenido sea. Mil gracias, hermanos. Mi hermanito Miguel posiblemente ya tiene una buena comunicación. Si algo desea compartir, aceptamos que lo haga también. Bueno, hermano, disculpe, es que no está estable. Tal Adelante, vez para mi la hermano. próxima reunión. No, está bien. Dejémoslo Adelante. para la próxima reunión, para la próxima, hermano, es que no está estable ahora. Bueno, mi hermanito. Si alguien nos despide en oración, gracias, amados hermanos. Bendito Dios nuestro Padre, estamos agradecidos por este tiempo maravilloso a través del cual tú has hablado a nuestros corazones, utilizando a nuestros amados hermanos. Ayúdanos a poder estar en comunión contigo a través de la oración para estar fortalecidos. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Aumentanos la fe, bendito Dios. Danos entendimiento y sabiduría para entender tu palabra y sobre todas las cosas para que podamos ser fieles, para que andemos como es digno de los hijos de Dios, que estemos conscientes que somos hijos de un Padre eterno, del cual jamás podemos esconder nuestra vida. Ayúdanos, bendito Dios, a honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestros hogares, en nuestra vida, en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos, bendito Dios, que podamos tener el valor de abrir nuestros labios y compartir el mensaje de salvación y vida eterna que tenemos aquí en tu palabra. Bendice a mis amados hermanos. Ayúdales, bendito Dios, para que ellos puedan seguir adelante conociéndote cada día más y siendo fortalecidos en tu palabra. Gracias te damos por este tiempo en el cual nos gozamos escuchando tu palabra y atesorándolo en nuestro corazón. Bendice a todos mis amados hermanos. Señaladamente te clamamos por aquellos que queriendo estar con nosotros no lo han podido. Te pido, bendito Dios, por mi hermano Carlos Cruz, que ha llamado diciendo que quisiera estar con nosotros, pero que tiene familiares en su casa y que están hablando de la palabra de Dios. Abre los corazones de la familia de nuestro hermano Carlos. Bendícele y dale entendimiento y sabiduría para que él pueda compartir su palabra, bendito Dios. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador amado. Amén. Amén.